Entonces vamos a iniciar, vamos a recordar un poquito para ubicarnos en contexto. Estamos mirando todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿sí? No con el medio o con el ambiente. Estamos hablando acerca de las adaptaciones morfológicas que se presentan en el aspecto físico, estructural, morfológico de un ser vivo. Esas adaptaciones no son más que cambios, ¿cierto? Ciertas transformaciones que se dan en esos seres vivos para poder, digamos, como sobrevivir en un medio como tal, ¿sí? En un hábitat, ¿vale? Si estos animales, y nos incluimos nosotros, no tuviéramos, bueno, y plantas también, ¿no? Mejor dicho, hablemos de todos los seres vivos. Si todos los seres vivos no tuviéramos estas adaptaciones, pues muy posiblemente ya nos hubiéramos desaparecido, ¿no? Ya nos hubiéramos extinguido de la faz de la Tierra, ¿ok? Pero es gracias a estas adaptaciones que nos han permitido poder sobrevivir y mantener la especie, ¿sí? En el tiempo. Entonces, hablamos, por ejemplo, de las rayas y de las manchas que poseen ciertos animales que le permiten como esconderse, camuflarse, ¿vale? También hablamos de mecanismos de agarre, donde tenemos, por ejemplo, los simios y nosotros tenemos un dedo lateral, un dedo opuesto que permite como dar fuerza y precisión a la hora de manejar una herramienta, ¿sí? Llámese una herramienta, no sé, para poder cazar o para poder construir algo o para poder escribir, sí, todas esas son herramientas. Y por último hablamos de las partes vocales de algunos insectos que digamos han tenido como esa forma o esa morfología y propiamente tiene que ver esa forma del aparato bucal de esos insectos tiene que ver con el alimento que consumen, ¿sí? Con el alimento que consumen y también con el hábitat en el cual se desenvuelven, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos del zancudo que tenía como una especie de aguja que utilizaba para enterrar, ¿cierto? En el tejido de cualquier animal, incluyendo nosotros, y poder succionar ese alimento que para ellos pues, es la sangre. También tenemos, por ejemplo, el aparato bucal de los saltamontes, las cual es masticador, tiene como una especie de tenazas que les permite cortar, ¿no? Cortar y masticar ese alimento que es material vegetal. También tenemos el aparato bucal de la mariposa, la cual es una forma de, de espiral, ¿sí? O sea, está como enrollado y se llama espiritrompa. Y esa espiritrompa la utiliza la mariposa, también las polillas, para poderse alimentar del néctar de las flores. ¿Listo? Lo que hacen es desarrollarla, la estiran totalmente hasta que llegue a la parte más baja, la parte de la base de las flores para poder succionar ese néctar. Y por último tenemos el aparato bucal, por ejemplo, de las abejas, de las avispas, de las moscas, la cual es masticador, tiene unas tenazas igual que de los saltamontes, pero además tiene una lengua muy larga y ancha que le permite como lamer, ¿sí? Esas sustancias, ¿vale? Ok, entonces vamos a continuar con este tipo de adaptaciones. Aún estamos viendo las adaptaciones morfológicas, es decir, aquellas cosas que uno puede ver en el cuerpo, ¿cierto?, de ese animal o de ese ser vivo. Ok, creo que de este también alcanzamos a hablar un poco, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los dientes. Los dientes también se han logrado adaptar a la comida y el medio en la cual se desenvuelve un ser vivo. Entonces, por ejemplo, hablábamos a los dientes de un hipopótamo. Los hipopótamos yo creo que tienen los dientes más grandes en el planeta Tierra. Pues para mí yo creo que es uno de los más grandes
y peligroso, ¿no? Porque además saben que ellos tienen una boca muy grande y tienen mucha fuerza en sus mandíbulas. Con un bocado nos pueden comer totalmente, completamente. ¿Listo? Entonces, pues lógicamente, esos dientes de los hipopótamos, además de servirle para poder cortar y triturar los alimentos que son, digamos, material vegetal, también le sirve para defenderse, ¿no? Defenderse de algunos invasores de su hábitat o algunos depredadores que de pronto quieren hacerle daño. ¿Sí? Pero pues ustedes saben que nadie es capaz de enfrentarse a un hipopótamo. Bueno, también tenemos el de las... estos ya son como... ¿Cómo es que se llaman? Se me escapa el nombre. Lo que tienen las serpientes. Los colmillos que se dicen. Bueno, mejor dicho, lo que vemos en la imagen. ¿Sí? Lo que vemos en la imagen. Esas estructuras, digamos, se formaron en las serpientes para poderse defender. Se sabe que una serpiente de por sí es muy frágil porque no tiene patas, solamente lo que hace es arrastrarse o sujetarse con su cuerpo a ciertas estructuras. Pero como tal, eh, si no tuvieran estos colmillos, digámoslo así, pues no podrían inyectar este veneno o poder, digamos, como podérselo clavar a algún otro animal para defenderse. Y muy posiblemente si no lo tuviera, pues moriría, ¿no? Moriría, así de sencillo. Entonces, eso fue otra adaptación, un cambio que tuvo que sufrir esta especie, eh, este reptil como tal, para poder sobrevivir en su ambiente. ¿Listo? Ok, creo que yo la vez pasada les mencioné que cuál es la diferencia entre una serpiente y una culebra. ¿Ustedes me pueden recordar? ¿Yo les mencioné eso o no? Hola, ¿me están escuchando? Sí, señor, claro. ¿Yo les mencioné eso o no? Señor. No, profe, pero creo que la serpiente tiene ¿Cómo que veneno, no? la culebra no. Eh, sí, y las culebras. Sí, señor. ¿Las culebras no? ¿O sí? No, la culebra no. El tamaño, se profe. El tamaño. Yo creería, bueno, ¿cuál es más grande según lo que ustedes dicen? La serpiente, Las serpientes son la más culebra es grandes. más chiquita. Eh, espérate, que se lo están barrando aquí. Quieto, quieto, quieto. Las serpientes. Les voy a poner este ejemplo. Una serpiente es, por ejemplo, la cobra. ¿Sí? La cobra. Y una culebra es, por ejemplo, una anaconda. ¿Cuál es más grande? Anaconda. Ah, bueno, y entonces eso de que las serpientes son más grandes, ¿será que sí es cierto? Sí, sí. Señor, entendió eso. Bueno, espérate, es que yo quiero... Espérame tantito. Reviso estos tres. Uno, cuatro y 5. Listo. Vale. Espérame que me está pidiendo por acá que... Listo. Les voy a mostrar acá. Vamos a ver una imagen para que ustedes reconozcan la diferencia. Culebra, no, diferencia, vamos a escribir diferencia entre culebra y serpiente. Ah, puede ser el tamaño, ¿no?
Eh, no, no porque, ya lo acabamos de decir, hay culebras que son muy grandes, hay culebras que también son muy pequeñas. Yo diría que el tamaño no es fundamental. Aquí, esta imagen está chévere. Mira. A ver si por aquí hay otras. Esta también está bacana, ¿no? Bueno, aquí podemos ver bien. A ver, aquí podemos notar una diferencia bien marcada y es en los ojos, ¿sí? Las serpientes, o las víboras como tal, tienen los ojos como con una línea, ¿cierto? En toda la mitad, ¿sí? Así como observamos aquí en la imagen. Es más o menos a como se le ven los ojos a los gatos en el día, ¿sí? Es así, tal cual. ¿Sí? En cambio, las culebras tienen sus ojos redonditos, es decir, la parte de la pupila es redonda. ¿Listo? Aquí lo podemos observar bien. Entonces, esto es serpiente o víbora y eso es una culebra. ¿Ok? En la imagen que les voy a mostrar ahorita, aquí tenemos otras características. Estas características son muy físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos notar primero lo de los ojos, ¿sí? Ya está claro. La otra cosa es la parte superior de la cabeza, las franjitas que recubren la piel de la culebra, o como le digo, las franjitas estas son más grandes en la culebra que en la víbora o en las serpientes, acá son mucho más pequeñas. ¿Sí? Aquí en la parte superior son grandes, ¿sí? Hay varias plaquitas de esas que son grandes, mientras acá son pequeñas. Y otra cosa es que, por ejemplo, en la parte de la trompa o del hocico de la culebra, es un poco como entrecerrado, ¿sí? Es un poco como entrecerrado y aquí es un poco redondo. ¿Ok? Aquí también nos dicen, el hocico en las culebras es redondo. El hocico, la parte de donde está la boca, mejor dicho. ¿Sí? Dice redondo puntiagudo, mientras que en las víboras es chato. ¿Sí? El chato. Ellas son más bien chatas. Y aquí lo podemos ver bien en estas dos imágenes. Podemos observar que aquí, digamos, como la parte de la boca es un poco chato, mientras que en las culebras es más bien como puntiagudo o un poco redondito. ¿Listo? Digamos, esas son las principales características que uno puede notar. Otra son los colores, pero aquí no están. Por lo general las serpientes son mucho más coloridas, ¿sí? Tienen colores vivos, bueno, no tantos vivos, sino que tienen más de dos colores, ¿sí? En cambio hay culebras que solo tienen hasta un solo color o tienen al menos dos colores, ¿sí? Es decir, que son más coloridas las serpientes o las víboras, ¿ok? Vale, y la cuestión es que ya hablando un poco acerca de los órganos internos, pues las víboras o las serpientes tienen estos colmillos mucho más pronunciados y además tienen la propiedad de inyectar veneno. ¿Listo? De inyectar veneno. En cambio las culebras, como tal, lo que hacen es... bueno, ellas también tienen este tipo de colmillos, pero solamente lo utilizan para clavárselo y defenderse, ¿sí? Como producir dolor en el momento, pero no inyectan veneno. Otro método para matar sus presas es, por ejemplo, exacto, ahorcarlos, ¿no? Como ahogarlos, ¿sí? Llegan y lo enrollan totalmente, los aprietan, como dice el compañero, con sus músculos, tienen unos músculos muy fuertes, ¿sí? En todo el cuerpo, y lo que hace es estrangular la presa, ¿listo? La estrangula.
En cierto momento, una anécdota, cuando yo fui al zoológico de Cali, ¿alguno de ustedes ha ido? ¿No? Resulta que cuando fui al zoológico de Cali, eh, estuve tan de buenas que digamos, tuve la oportunidad de ver cómo cazaba una boa constrictor, ¿sí? Entonces nos llevaron a un sitio que era como césped, ¿sí? Era como pasto abierto. Nos hicimos así como en un ruedo, ¿sí? En un círculo. Y entonces llegó pues uno de los señores con una boa, ¿sí? La llevaba así como en un palo. Y entonces la colocó en todo el centro del círculo. Y la boa pues se quedó quieta, no hacía nada, se quedaba quieta. La cuestión es que luego llegó otro señor con un ratoncito en una jaula, de esos ratones blancos, de esos que estoy mirando acá, de esos mismos. Y fue muy impactante, es que aquí lo podemos ver bien. Fue muy impactante porque el man apenas sacó el ratoncito de la jaula y lo colocó sobre, o sea, fue colocarlo en el pasto cuando inmediatamente la boa esa se lanzó sobre el ratón, ¿sí? Y primero pues lo mordió, ¿sí? Con sus colmillos. El ratoncito lo único que hizo fue chillar y ya luego lo enrolló totalmente, así como podemos ver en esta imagen, tal cual. ¿Dónde está? Se me perdió. Se me perdió. ¿Cuál es la que está bien? Ah, esta. Así, tal cual. Así lo enrollan y lo apretan tan fuerte que finalmente lo que hacen es estrangularlo. Y también se ayudan pues con sus colmillos, ¿no? Para terminar de matarlo. Mira este. Tanta fuerza tienen que usted mira, no sé si alcanzan a ver, pero aquí tienen los ojos ya brotados, o sea, están que se les salen, literalmente, están que se les salen bueno, del sitio donde están, ¿vale? Entonces, estas boas como tal son culebras que cazan de esa manera, ¿listo? Cazan de esa manera. Vale, continuamos a nuestra diapositivas. Perdón. Bueno, vamos así. Listo. Ahora, tenemos también los dientes de los tiburones. Los dientes de los tiburones son de esa forma como lo ven en la imagen, ¿sí? Tal cual, así son. Quiero que ustedes me digan por qué los tiburones tendrán los colmillos no, los dientes, y, bueno, sí, los dientes como tal, de esa forma, en esa dirección, en esa orientación. ¿Por qué? Sí, eso es cierto, pero ¿agarra en qué? ¿Y los otros animales? ¿Y qué hace con esos otros animales? ¿Se los come? Se los come. ¿Cómo hace para comérselos? ¿Los O sea, mastica? Pues, pues mira que no los mastica. Sí, no es tanto partirlos, sino que les voy a mostrar bien. Les muestro bien los dientes para que los miremos. Dientes de tiburón blanco. A ver. Este está como chévere. Mira, a lo que yo voy. Eso es como un simulador.
A lo que yo voy, es que los tiburones no tienen muelas. O sea, no tienen muelas como las que nosotros tenemos, que no son puntudas, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos las muelas para poder masticar, ¿sí? Poder masticar y reducir el alimento para que no lo podamos tragar. También tenemos los dientes del frente, que son incisivos, que nos sirven como para rasgar o cortar, ¿sí? En cambio, los dientes de los tiburones, aquí no puedo mirar muy bien, creo que en la imagen que tenemos acá se observa mejor. En los tiburones hay unos dientes, si ustedes miran, hay unos dientes que van como hacia adentro, ¿sí? Dirigiendo como hacia adentro, y hay otros que se dirigen un poco como hacia afuera, es decir, tenemos como dos direcciones, ¿sí? Una hacia adentro y otra hacia afuera. ¿Con qué propósito? Con el propósito que cuando ellos muerdan su presa, a la presa que vayan a cazar, lo que hagan es simplemente mover sus mandíbulas, que son muy fuertes, muy musculosas, y claro, al moverlas lo que hacen es desgarrar, ¿sí? O sea, ellos no cortan, desgarran la carne, ¿listo? La desgarran totalmente, y cuando digo desgarrar, quiere decir que la arrancan, a eso me refiero. Por eso es que una mordida de un tiburón, hablando por ejemplo en una persona, pues es fatal. O sea, un tiburón lo muerde en una pierna y le arranca la pierna. O sea, eso no le hace ninguna cortadita, se la arranca totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es como el motivo de los dientes del tiburón. O sea, están tan bien ubicados que le permiten que apenas como que claven sus dientes, ¿sí? Digamos, la presa ya no se pueda salvar y ya no pueda como escapar, ¿sí? O sea, ya como que dése por muerto, ¿vale? Entonces, los tiburones no muerden, ellos no muerden, o sea, lo que me refiero es que no muerden la comida, no la trituran, simplemente la agarran y se la comen entera, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Tal cual. Entonces, bueno, aquí tenemos otra adaptación que ha tenido que sufrir estos animales para poderse alimentar, ¿sí? Para poder, digamos, como sobrevivir en los mares. ¿Ok? Eso, pues, es dando unos ejemplos, hay muchos más ejemplos de formas de los dientes, ¿no? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? ¿Quién más tiene dientes? ¿Cómo son los dientes de la piraña? Vamos a ver cómo son los dientes de la piraña. Dientes de piraña. Son iguales más o menos que los tiburones. Las pirañas también hacen lo mismo. Las pirañas clavan y arrancan el pedazo. Por eso es que se comen los alimentos tan rápido. O sea, pues, alguna presa que caiga en un río o en un lago lleno de pirañas, ya bailas, de ese por muerto también. Vale. Ok, continuamos. Listo. También tenemos otras adaptaciones como por ejemplo lenguas. Las lenguas de ciertos animales. Miremos, por ejemplo, esta. ¿Qué es ese animal? Y se fue. Un oso hormiguero. Un oso hormiguero. ¿Qué hace un oso hormiguero con esa lengua? ¿O cómo tiene la lengua, más bien? Larga. ¿Para qué la tiene tan larga? Para meterse en los hormigueros. Para meterlos en los nidos de las hormigas, ¿no? Para meterlas en los nidos de las hormigas. Yo les hago esta pregunta. Vale, entonces, ¿qué es la pana de las De las hormigas como tal, ¿sí? Ellas se alimentan principalmente de hormigas. Pero yo les hago una pregunta. Las hormigas de las cuales se alimenta no son hormigas pequeñas. Son hormigas, bueno, hay algunas sí pequeñas, pero la cuestión es que no son inofensivas. Todo lo contrario.
son hormigas que pican muy duro y inyectan sus venenos y bueno, todo el caso de la forma como ellos se defienden. La pregunta es, ¿por qué este oso hormiguero como que pareciera como que no sintiera nada? Porque pues imagínense, la intención es que ellos tienen esa trompa tan larga y esa lengua tan larga, además de que se segregan un líquido en la lengua, una especie de baba pegajosa, ¿sí? Que cuando la introducen en la casa de las hormigas, en el nido de las hormigas, pues simplemente la hormiga que quedó ahí, que logró como hacer contacto con esa lengua, ya queda pegada ahí y ya después se la come. Pero hay muchas, o sea, si hay muchas hormigas en el nido, pues lógicamente ellas no se van a quedar quietas, van a comenzar a picar la lengua de las hormigas, del oso, perdón, del oso hormiguero. La cuestión es por qué él lo siente. Profe, creo que es por lo pegajoso. Mm, no tanto. O sea, de que sea pegajosa es simplemente para que las hormigas se queden pegadas y solamente lo que tenga que hacer él es como retraer la lengua, ¿sí? Y metérsela pues en su hocico largo y ya, ahí se comió esas hormigas. Pero principalmente ellos como que no sienten tantas picaduras de las hormigas porque su baba o su saliva es anestésica, ¿sí? Es decir, permite que en su lengua él no alcance como a percibir el dolor. ¿Listo? Eso es otra de las adaptaciones que han tenido la lengua de esos animales para poder alimentarse. ¿Listo? Si ustedes miran, por ejemplo, miren en la boca del oso hormiguero, es pequeñita, ¿sí? O sea, tiene más trompa que boca, ¿sí? Lo que a él lo salva, ¿sí? Para que pueda subir, pues simplemente es su lengua, solamente su lengua, que es larga y puede como introducir en ciertos nidos de las hormigas, ¿vale? Ahora, quiero que me digan cómo es la lengua de las ranas o de los sapos. ¿Cómo es? Discord. Viscosa. ¿Es larga? Sí, es larga. Es larga. ¿Qué forma tiene? Tiene como una pelotica al final, sí, en la parte terminal. Es larga. Sí, es larga y tiene una pelotica al final. Y esa pelotica también tiene como una baba pegajosa. ¿Listo? Vamos a ver en el siguiente GIF cómo es que se alimenta una rana o un sapo. Ahí está. ¿Sí pueden observar el GIF? Sí, señor. Ok, entonces ahí Sí, perfecto. tenemos un pequeño sapito, pequeño, un zapote, que se está alimentando, creo que es como un grillo, ¿no? Es como un grillo. Y si ustedes observan, la lengua de ese sapo se encuentra nada o pegada en la parte inferior de la boca del sapo, mire, está ahí pegada. Y ellos tienen algo muy particular y es que pueden doblar, mire, pueden doblar esa lengua. La pueden doblar y la meten y la acomodan bien en la parte de la boca, ¿sí? Y entonces si ustedes miran en la parte el inicio de esa lengua es una boca angosta, pero al final como que se ancha, se vuelve un poco más ancho, tiene como una pelotica al final, pegajosa, ¿listo? Muy pegajosa. Tan pegajosa es que todo lo que toque de alguna forma se pega y al retraerla pues lo que hace es llevarla hacia su boca y se comen pues ese alimento. Además de los sapos y de las ranas, ¿qué otros animales utilizan la lengua para esto? Los camaleones. ¿Han visto cómo se alimentan los camaleones? Vamos a ver. Vamos a ver este qué es.
Mira, ahí está. Voy a ver este. No pasa nada. Este no hizo nada. Este no hizo nada. Este creo que sí. Uf. Uy, es muy larga. Mira dónde le llega. Yo no sabía yo no sabía que era tan larga. Miremos esto a ver. No sé qué voy. Bueno, Uf, es otro. Es otro. Es otro animal que también, digamos, su lengua ha tenido que adaptarse a su alimento. Digamos como adaptarse más bien a las condiciones para poder atrapar su alimento. Ok, tenemos otro tipo de adaptaciones morfológicas que tienen que ver con la coloración, con las fragancias exquisitas y además con el camuflaje. ¿Listo? Entonces, las tres primeras que notamos ahí tendrían que ver con el color, ¿vale? En esta primera imagen que tenemos, Una rana. una rana, es una ranita, ¿listo? Pues resulta que lo primero, Colombia tiene, o bueno, ocupa el primer lugar en el mundo de tener mayor variedad de especies de rana, ¿ok? Es decir, acá uno puede encontrar mucha variedad de ranas. Y Colombia además posee la rana más venenosa, bueno, o una de las más venenosas del mundo, sí, gracias a esa gran variedad de animales o de ranas que tiene. Resulta que en las ranas, entre más coloridas sean, es decir, entre más colores bonitos tengan, más venenosa es, ¿sí? Más peligrosa es. Y aquí nada tiene que ver con el tamaño, porque hay ranitas que son muy pequeñitas, muy coloridas y son muy venenosas. Una ranita pequeñita puede matar a un humano, ¿sí? A un humano. Ustedes dirán, pero ¿cómo secretan este veneno? Pues a través de los poros de su cuerpo, ¿sí? Secretan este veneno. Hay otras que también como que lo escupen, ¿sí? Es como si estuvieran escupiendo. Eso es es otra forma de poder como expulsar ese veneno. Pero de por sí, las ranas, ¿sí? Las ranas tienen esa coloración tan viva, ¿sí? O sea, son tan coloridas, de alguna forma para advertir que son peligrosas. ¿Listo? Que son peligrosas. Y uno diría, bueno, pues en este caso, digamos, ¿por qué no utiliza el color pues para camuflarse? Pues no, ella no lo necesita porque, como les digo, son muy venenosas. Hay algunas que sí tienen una coloración, por ejemplo, muy, muy de acuerdo al ambiente en el cual viven. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay ranas de algunos hábitats que son verdes y les permiten como camuflarse en las plantas. ¿Sí? Pero estoy hablando de aquellas que son muy coloridas, que tienen colores muy bonitos, ¿sí? Y entre más coloridas sean, más venenosas son. Y esto es algo que los animales reconocen, ¿listo? Reconocen, ¿vale? Y igual nosotros los humanos ya sabemos eso, ¿listo? Entonces, por lo tanto, cuando encuentren por allá en la selva, en el bosque, en algún sitio, una rana bien colorida, ni se le ocurra tocarla, ¿listo? En esa segunda imagen que tenemos, en esta, no es totalmente una mariposa. ¿Qué sería? Es una polilla, exacto. ¿Cuál es la diferencia entre una polilla y una mariposa? Polilla más pequeña. No, mira que hay Y polillas muy... las polillas son peluditas. Sí, sí, eso es una característica física que nos permite diferenciarlas.
Pero mire que hay polillas que son muy grandes. No sé si algún momento en su casa se ha entrado una polilla en la noche y son grandes. Hay unas que son muy, muy grandes, enormes. Es decir, no podemos utilizar aquí el tamaño para hablar de la diferencia de polillas y mariposas. Una es eso, las polillas son peludas, y la otra es que las polillas son nocturnas. ¿Listo? Nocturnas. ¿Ok? Vale. ¿Qué tenemos en la tercera imagen? Aquí. ¿Qué es esto? Un pulpo. Calamar, ¿no? Pulpo. Es más pulpo que calamar, ¿no? ¿Qué está haciendo ese pulpo ahí? Enterrado debajo de la arena. A camuflarse. No está enterrado. Ese pulpo no está enterrado. Simplemente está colocado sobre el suelo del mar. ¿Sí? Y simplemente lo que ha hecho es quedarse quieto. ¿Sí? O sea, se colocó ahí y se quedó quieto. No ha hecho nada más. La cuestión es que el color de la piel de este pulpo tiene una coloración muy similar a la arena que está en el suelo de los mares, en el fondo de los mares, ¿sí? Y las utiliza pues para camuflarse, es decir, para permitir que otros peces cazadores lo miren y se lo coman, ¿vale? Entonces simplemente lo que hacen es camuflarse, esconderse a través del color de la piel. Vale. Cuando los animales y las plantas utilizan su estructura física, los colores de sus estructuras para poder camuflarse, a esto se le llama mimetismo, ¿vale? Mimetismo. Aquí tenemos el ejemplo de una orquídea que se parece a ¿qué? ¿Qué se parece a esta orquídea? Se parece a una abeja. Y esa similitud a una abeja es precisamente para poder atraer pues a las abejas, ¿no? Es decir, para que, o sea, que una abeja mire ese labelo, porque el que se modifica es el labelo de la flor, lo mira y piensa que es una abeja y piensa que se puede reproducir. Resulta que va y no va a encontrar la abeja, pero sí va a encontrar el alimento, ¿sí? Entonces, mientras que se alimenta, pues va llevándose el polen de esta flor o lleva, ¿sí? Y deja aquí el polen de otra orquídea, ¿listo? Para que sea fecundada, ¿listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de mimetismo en la cual, digamos, los colores del labelo de esta orquídea, de las flores de esta orquídea, se han adaptado para parecerse a ovejas y que sean más fácilmente polinizadas. Aquí tenemos un tipo de planta que huele muy mal. ¿Sí? Esta planta huele como a podrido, ¿sí? Como a podrido, tal cual. Y ustedes dirán, bueno, pues podrido, si algo huele mal, ¿qué va a traer? Pues resulta que hay animales que les gusta el mal olor, ¿sí? Por ejemplo, las moscas, ¿no? Las moscas les gusta el mal olor y son atraídas por el mal olor. O sea, entre más feo huela, pues más moscas van a tender a irse. Y entonces ese tipo de plantas son polinizadas por moscas, ¿sí? O sea, digamos el insecto elegido por ellas pues son las moscas. ¿Listo? Vale, y parecen como calaveras, ¿no? No los miren y parecen como calaveras. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de mimetismo. ¿Qué hay aquí en esta imagen? Si ustedes pensaron que era una hoja, pues no es una hoja, es una polilla. ¿Listo? Es una polilla. Y ha sufrido esta adaptación o este cambio en su apariencia física para lograr camuflarse, ¿sí? Y que no sea comido por sus depredadores, por pájaros y por otros animales. Entonces en este caso se ha logrado parecerse a las hojas, ¿sí? Para que en este caso los cazadores se confundan y no se la coman, así de sencillo. ¿Listo? Tenemos aquí este otro animal, esta ave, ¿cómo se llama? Un pavo. Un pavo real.
Sí, un pavo real. La pregunta es, ¿qué hace un pavo real con esas plumas tan bonitas? Otra hembra, otra hembra. Yo no me acuerdo. ¿Alguno de ustedes ha tenido un pavo real? Pues, Sí. Sí. Yo no me acuerdo. ¿Cuál es el que tiene las plumas así de bonito? ¿El macho o la hembra? El macho. El macho, El macho. Ok. El macho. Listo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el macho tiene estas plumas tan bonitas y las despliega así como tan bacanas? Entonces, pues yo a veces sí, para atraer a las otras gallinazas. ¿Gallinazas? Sí, exacto. Digamos que es como el atuendo, ¿no? Es que, como por ejemplo cuando usted se va a encontrar con su novia, ¿usted qué hace? Pues se pone elegante, ¿no? O las novias también. Cuando se van a encontrar con sus novios, pues se ponen elegantes, se arreglan bien, se echan perfume, ¿cómo se dice? Se maquillan, ¿cierto? Igual nosotros, pues nos peinamos, nos echamos nuestra loción y vamos a conquistar. Lo mismo hace este tipo de ave. Ella utiliza, bueno, él utiliza estas plumas tan grandes y coloridas, ¿sí? Para poder conquistar y reproducirse con las hembras. Es decir, entre más grandes sean esas plumas, entre más coloridas sean, mayor oportunidad va a tener este macho para poder reproducirse. ¿Listo? Reproducirse y además como ser el que manda en la manada, ¿no? Si hay muchas de esos pavos. ¿Ok? Entonces es como una forma de poder como seducir a la hembra para poderse reproducir. ¿Listo? Y aquí tenemos este otro animal, que es Un camaleón. un camaleón. ¿Qué hace un camaleón? Cambia de colores. Cambia de colores. ¿A qué colores cambia? Muchos, ¿no? A muchos. Mira, a ver si podemos ver aquí un GIF. No, miremos más bien video. Eso es rapidito. Video, camaleón, cambian de color. Este creo que es chévere. Rápido, 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 rápido. Un camaleón es el rey de los... Es el rey de los disfraces. Ah, por Dios. Y esto no es que han editado el video, ¿no? Así es. Pobre camaleón. Bueno. Bueno, ya. Entonces tenemos los camaleones, que son los reyes de los disfraces y se pueden camuflar muy bien con su medio, ¿no? Para que no sean comidos y para poder cazar también.